Nuevo programa de Motorweb, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos con René Villegas. ¿Cómo estás, René? ¿Qué tal, Fede? Muy ¿Bien? bien. Sí, sí. Bueno, otro O- programa más, exactamente. hablando de... Seguridad en este caso. Muy bien. Con un amigo, podemos decir que Sí, un gran obvio. amigo, Pablo. Conocido de muchos viajes y Sí, eventos de sí, hace muchos años. tenía ganas de venir. Y no sé, a Tenía vos que te estar dijo, acá, ¿no? tenía que estar acá. Pablo Olivieri, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Fede, René, la verdad un placer para mí estar con ustedes. De tantas charlas que tuvimos en viajes, en eventos, en Sí. lanzamientos, bueno, hoy traerla acá y poder compartirlo para mí es un placer. Pablo, además de periodista, además de colega, integramos todos PIA, ¿no? Ujú. Que es la Asociación de Periodistas de la Industria Automotriz. Pero además él está a cargo de la prensa, él es responsable de prensa del CESBI. ¿Qué es el CESBI? Bueno, CESBIC es un centro de experimentación y seguridad vial. Hay en todo el mundo, es el único de la Argentina. Forma parte de el ERCAR, que es un ente que agrupa a todos los centros de reparabilidad y experimentación del mundo. CESBI está integrado por 10 compañías de seguros, ¿sí? Su socio mayoritario es Mafre, y todo su trabajo, su investigación, todo lo que desarrolla está vinculado con eso, con la seguridad vial, con el mundo del seguro, con dar soporte a las compañías para trabajar, para maximizar su negocio, pero también para fomentar un tránsito más seguro, que cada vez haya menos siniestralidad, y en eso gira todo este trabajo. Cuando me preguntan qué es ESBI, digo, son un montón de cosas, porque es un centro de reciclado de autopartes, es el primer desarmadero legal, si así lo queremos llamar. Es un centro de experimentación porque se ensayan vehículos, se ensayan airbags y cascos. Eh, Hay un taller experimental también donde probamos los autos, donde los desarmamos, donde se hacen las experimentaciones. Muchas de ellas para nuevos modelos que salen al mercado, que se ensayan en CESBI. Se hacen reconstrucciones de siniestro de tránsito en todo el país. Cuando hay un siniestro con lesiones graves y muertes, estas compañías socias convocan a CESBI para determinar qué pasó en ese siniestro. Entonces, un equipo de CESBI viaja a cualquier parte que sea del país, se hacen las mediciones, se piden las fotos con la policía, con bomberos, y se trata de determinar qué pasó. Además de eso, tiene una parte muy importante que es la de capacitación. Se capacitan a flotas de empresas en el lugar, en la pista que tiene CESBI, y también en el interior del país. Se está trabajando mucho en Vaca Muerta también. Se hacen análisis de riesgo de las rutas para los traslados que son de los hogares al trabajo, para las rutas de acceso. Bueno, el trabajo es muy fuerte. Bastante completo, como que toca todas las aristas de la seguridad de un auto Sí, y no solamente de los siniestros, también de las personas, ¿no? también de Porque las personas, sí. sí, ahora vamos a seguir durante el programa de hoy hablando de eso. Pero bueno, lo más calentito, lo más Sí, reciente, lo que acaba de ocurrir hace un ratito nada más, que bueno, se eligió el auto más seguro del año de la Argentina. sí. Es la edición número 18. Ajá. Desde el año 2007 que se eligen estos premios, son los premios Crash Test al auto más seguro. En este caso es para los vehículos lanzados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. Ok. Siempre decimos y aclaramos que es la relación precio-seguridad. Tenemos en cuenta eso. O sea, buscan ustedes la mejor Sí, relación entre el auto del mejor precio sí, posible con la mayor cantidad de elementos de seguridad de posible. seguridad. ¿Por qué surgió esto? Porque la idea era fomentar a través de este premio que se eleven los estándares de seguridad de los vehículos de entrada de gama, que son los que más acceso tiene la gente. A partir de allí surgió. Pero sucede que cada año nos obliga a replantear segmentos, categorías, porque fue mutando tanto el mercado. Cuando empezó este premio, por ejemplo, no teníamos tantas divisiones de pick-up, no teníamos tantos sub, había más sedanes, hoy casi no hay sedanes. Bueno, todos los años vamos replanteando y vamos cambiando las categorías y la segmentación. Y además de eso, porque esto tiene un procedimiento, digamos, no es que lo elegimos en base a sensaciones. Se evalúan más de 225 ítems de seguridad activa, pasiva y comportamiento estructural. En base a eso se establece un índice que va del 1 al 100. Cuando tenemos ese índice lo comparamos con el precio, en este caso tomando en cuenta Infoauto de diciembre, y ahí se establece esa relación precio-seguridad. Bien. ¿Cuántas categorías son, dijiste? Te las digo, A ¿cuáles ver. son? En este caso y este año es la categoría autos, que hay sedanes y hatchback. Dividimos compactos, submedianos, pickups. Este año sumamos electrificados porque hay un crecimiento pausado, tranquilo, pero sí hay, Ya, está bien. en el que premiamos el de mejor relación precio-seguridad entre los vehículos híbridos eléctricos y eléctricos enchufables. O sea,
todo lo que tenga que ver con lo eléctrico a una sola categoría. En una sola categoría. Déjame contarte que te falta. Auto de plata, que es el auto más seguro entre los 10 más vendidos del año. ¿Y qué buscamos con esto? Ver qué nivel de seguridad ofrecen los autos a los que los argentinos tienen mayor acceso, o los que más eligen. Después tenemos la excelencia. La excelencia es el premio que distingue al de mejor índice de seguridad, pero que supere los 80 puntos, ¿sí? Que sea, digamos, de la elite de la seguridad sin tener en cuenta el precio. Claro, porque si no la gente que tiene el poder de comprar un auto muy caro, es decir, bueno, nunca va a ganar mi auto porque aún siendo muy seguro, ¿no? Es verdad, es así. Y también tenemos el de oro, que el de oro es el que tiene la mejor relación precio-seguridad que mencionábamos de todos los segmentos. Bueno, ¿ya están los...? Están, ahora lo podemos... Sí. ¿Trajiste ahí una foto? Traje una foto. A ver, si se puede ver la foto donde están todos los vehículos. Bueno, a ver, el ganador entonces es... Bueno, ahí tenemos. El que está delante de todo, obviamente, es el Renault Kardian, Ajá. que es ganador en el segmento subcompacto y también como auto de oro porque tuvo la mejor relación precio-seguridad. Bien. Después tenemos en la categoría auto al Hyundai HB20, un auto muy esperado que llegó recién el año pasado, pero fue líder en Brasil y en Chile durante mucho tiempo. Después tenemos en submediano el Toyota Corolla Cross. Tenemos la pickup, la Volkswagen Amarok. En electrificados el Renault Megane E-Tech, ¿sí? En la excelencia el Volvo C40 que está atrás. Y al lado del Kardian el Toyota Yaris como el auto de plata. De los 10 más vendidos fue el que tuvo mejor relación precio-seguridad. Claro. Bueno, interesante eso, ¿no? Porque uno también podría preguntarse, no sé, vamos a empezar a desmenuzarlo, ¿no? ¿Qué sé yo? Vi la Amarok ahí, ¿no? Sí. Sí. Que fue criticado por el Safer Tag también, claro. No es una asistencia, digamos, sino que es una alerta. Es una alerta, es verdad, es una alerta, no es un sistema, no es un nada, pero tiene un dispositivo que es preventivo. Claro, pero ¿con quiénes competía la Amarok en ese caso? Porque... Claro, capaz que uno puede pensar que la Ranger tenía más seguridad. No, claro. Lo que tenemos que tener en cuenta es esto, por eso ahí se establecen debates, diferencias. Primero, tenemos en cuenta la versión base, lo vinculamos con el precio, y tienen que ser los vehículos lanzados en el año, o los restyling que mejoraron algo de seguridad. Bien. Muy parecido a lo que nos pasa cuando tenemos que elegir el vehículo del año con PIA, ¿no? Claro. Y ahí no tenías muchas pickups. Tenías mucho para competir, por eso. Y lo que nos sucede, nos sucede con PIA también, que a veces decimos, y la verdad que el mejor auto del año es el que se lanzó el año anterior. Exacto. No hubo una superación, pero bueno. Pero esto es parte en algún momento hay que hacer un corte, ¿no? Hay que hacer un corte. Claro. Es parte del debate. En algún momento en CESBI se premiaba a todos los 0 kilómetros en la calle. Que se venden. Y sucedía que ganaba siempre el TIDA. Seguía ganando el TIDA porque era el que mejor ofrecía. Claro, fulero pero seguro, ¿no? Pero seguro. Claro, venía con 4 airbags y SP tenía. Y SP era un montón. Claro. Lo mismo cuando salió, no sé si recuerdan, el Fiesta Kinetic Design. No, bueno, sí, claro. El primer Fiesta Kinetic Design vino con control de estabilidad que en ese momento no era obligatorio. Con el Fiat 500 también me acuerdo que en algún momento, ¿no? El Fiat 580 que también venía de México. Fue ganador también. Sí, era uno de los pocos autos que venían con SP de los económicos. Lo que pasa es que por el precio era caro, pero en cuanto al segmento era un auto muy seguro para su segmento, ¿no? Era muy seguro. Que también es un debate que muchas veces tenemos nosotros los periodistas cuando decimos, bueno, ¿qué digamos, criterio utilizás? Porque si es el precio, ¿qué te comprás con esa plata? Pero si es segmento y vos necesitas, suponete, llevar cierta cantidad de personas y tal vez un Fiat 500 de ese momento, un 580, era caro o costaba lo mismo que un auto, un sedán mediano tal vez, ¿no? Sí. Entonces decir, ¿qué hago? ¿Los comparo? Y bueno, por precio sí, pero por segmento no. Es un debate histórico entre nosotros. Y después está el debate también de, ¿para vos qué es más importante en la seguridad? ¿Que tenga más sistema de seguridad pasivo o más airbags? Claro, que sea preventivo o que sea... Expliquemos la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre la seguridad activa y pasiva? Y activa es todo lo que puede evitar que haya un choque. Y pasiva es lo que actúa después. Los airbags, los pretensores, los cinturones que trabajan en complemento con airbag. A nivel mundial, el Euro NCAP, ustedes lo saben, al igual que yo, que están valorando cada vez más los sistemas HADAS y ya no le están dando tanta valoración a los airbags. Por eso siempre están cambiando los parámetros. Me da la sensación que ya no hay tanta tecnología aplicada a novedades tecnológicas para después del accidente, pero sí muchas para antes del accidente. Para antes, ¿no? Una conducción casi autónoma, semiautónoma, podríamos decir,
Porque si ya te está corrigiendo una maniobra, frenando por vos, ahora ahí está frenado evasivo, digamos, que dirección, maneja la dirección el auto automáticamente. ¿En qué vehículo? Lo vimos en Subaru, ¿no? Creo que sí. En Subaru sí. tiene el frenado autónomo y además Te esquiva. hace la maniobra. Cada vez estamos más Sí, cerca de eso. es lo más cercano a La conducción a la autónoma, conducción ¿no? autónoma, sí. Ahora, Claro. ¿por qué? ¿No? Y censando que no tenga nada al lado, o sea, que Censando. decide de qué lado te va a esquivar, ¿no? ¿De qué lado te va a Porque esquivar? eso- Bueno, tenemos la alerta de tráfico cruzado, que haces marcha atrás y también te Y está te avisando, frena, che, ¿no? no te diste cuenta y te lo frena. Sí. Eso lo vemos y decimos, ¿por qué todo esto? Y porque el error humano es el factor número uno. Nosotros lo vemos en todos los análisis que hacemos, que está eso. Me gustaría detenerme sobre lo que mostraste con el Cardian, ¿no? Sí. Que para muchos realmente elevó digamos, la seguridad en ese segmento, pero otros siguen viendo a, bueno, un Dacia Sandero o un Renault Sandero un poquito mejorado. ¿Ustedes tuvieron posibilidad de analizar los de la seguridad? ¿Realmente elevó el nivel del segmento? Sí, es una evolución de la marca a lo que venía ofreciendo con sus productos de entrada de gama. Ellos dijeron en el lanzamiento, es el vehículo que viene a cambiarlo todo. Y realmente hay una diferencia en la composición estructural, en los materiales utilizados y en algunos elementos que sus vehículos para ese segmento no lo traían. Claro. ¿Qué tiene el Cardian para nombrar así, básicamente? 6 airbags vienen en toda Sí, la gama. control de estabilidad y tracción, pero tengamos en cuenta que, como decíamos, es la versión de entrada. Claro. Después se empieza a incorporar, a medida que va trepando en la gama, más asistencias. Renault habla de 23 asistencias a la conducción, por ejemplo, porque agrupa también ahí a los sensores de estacionamiento, de lluvia, Sí. suma todo, que quizás no son todos estrictamente de seguridad, pero al beneficiar el confort, indirectamente está mejorando la No, condición pero de es manejo. interesante esto que decís, porque hay veces la cámara que de retroceso está considerada como un elemento de seguridad, Sí, porque hoy lo es ya, Hoy lo ¿no? es. Sí, Hoy sí, lo sí, es. todo suma. El tema de las luces automáticas. también. por Hay ahí. un debate sobre que el otro día o estas horas vi un reel de alguien que mostraba que en Córdoba le hicieron la multa porque como era de día, digamos, lo activó en Yo automático. recibí la multa en Córdoba por eso. A ver, Porque había- andabas con las diurnas. Sí, Claro. eso y, sí. y bueno, entonces ahí el auto decide que no hay que prender luces. Yo elijo no usar las automáticas. Elijo manejarlo yo. Pero bueno, es una cuestión La Bueno, aprendés vos, digamos. personal. Pero lo que sí. se ve mucho Pero, en la calle. pero para, te vacunaron para darte cuenta de eso. Claro, sí, sí, Bueno, sí. pero lo que se ve mucho en la calle también, los autos que no tienen encendido automático de luces, que a veces es de noche y andan con las luces apagadas. Sí, eso está pasando mucho. Porque se te prende el tablero y ya que tenés las diurnas, y entonces la gente a veces no prende Sí, las luces, no una prende locura. las luces. ¿Con No, autos? atrás no tienen luces. Con autos nuevos, no es que un auto viejo, Sí, ¿no? Sí, sí. Hoy por hoy, Pablo, ¿qué tiene que traer un auto por ley en cuanto a seguridad? Por seguridad, bueno, los 5 apoyacabezas, parece mentira decirlo, pero mirá que cuando empezamos con el premio no había autos con 5 apoyacabezas. O, 5 por lo menos, o sea, uno por cada plaza. uno por cada plaza, Porque hay claro, autos de para lo que 4, esté ¿no? homologado, sí, claro. es cierto lo que decís. Uno por cada plaza, airbag frontales, ABS y control de estabilidad. Nada Creo más. que hasta ahí estamos. Sí, sí. 2 airbags nada más. 2 airbags nada más, sí, la ley dice eso. ¿Y podría ser más en cuanto a airbag? Si debería pedir más, sí, debería pedir más. 4, 6. Y por lo menos 4, por lo menos laterales, Los laterales, delanteros. ¿no? Lo que pasa es que estamos inmolando a los de atrás. Si Claro. vos me decís, tendría que ser 6 airbags como base. ¿El Yaris tiene 6 o 7? El Yaris tiene 7. 7 en toda la gama. ¿no? 7 en toda la gama. Toyota tiene algo. Nosotros decimos que democratizó la seguridad porque le aplicó a toda la gama en Argentina, tiene 7 airbags de serie, incluido de rodilla para el conductor. Que parece menor, un detalle, pero Bueno, es la diferencia los- entre seguir caminando o no seguir caminando Pero después claro, de un accidente, ¿no? esas zonas bajas son las que más se lesionan en un impacto frontal. Y Toyota decidió incorporarlo. Mm. Y en el caso, por ejemplo, del Corolla Cross, que es importante, sumó asistencias a la conducción también de serie. Tiene frenado autónomo, mantenimiento de carril. Hasta de el más serie. base. Sí, eso es el objetivo, el sueño que teníamos cuando nació este premio, ¿no? Que empezó tímidamente con una entrega de estatuillas en las terminales. Costó encontrar, como les decía, autos que tuvieran apoyacabezas para cada plaza. Y de a poco fue creciendo. Por eso en esta edición dijimos, el eslogan es la seguridad no pasa de moda. Primero costó que llegara, porque la gente primero quería audio, confort,
motorización. La pantallita, ¿te Y acordás? después de pantallita. Entonces después la seguridad entró y ahora se convirtió en una tendencia. Estamos lejos del nivel de autos de Europa, de lo que se exige. Pero las terminales ya lo toman como un argumento de marketing de venta y eso es importante. Y de los elementos de seguridad, ¿cuál te parece el más importante? Sin ninguna duda el ABS, aunque parezca básico, es el que más vidas salvó, ¿no? Y es el que hace todo aparte. El que hace todo. Porque el SP funciona No existiría con el SP sensor sin de la- ABS. Claro. Para mí es más importante eso que el airbag. Yo Sí, primero sí. quiero que me salve de chocar. Que Sí, frene. Después vemos. Sí, o esquivar algo, porque Sí. con una ABS vos frenando podés doblar y Sí. esquivar. O sea. Y además mucha gente cree que me voy a salvar porque mi auto tiene airbag. Yo me acuerdo el día que chocó Lady Di con un Mercedes-Benz, con su pareja, había 7 airbags desplegados hermosos, pero los cuerpos estaban ahí. Bueno, también O es sea, una cuestión de velocidad, de inercia, de masa, ¿no? Y no hay ningún sistema que pueda contrarrestar el error. Y el tema de un elemento duro, fijo, ¿no? Un árbol, una columna. Claro, chocar Esos con- son de los peores accidentes que son puede los haber. peores, son los peores. Y te voy a decir algo, Sesbi hace ensayos de reparabilidad a muy baja velocidad, son 15 o 20 kilómetros por hora, ¿no? Pero choca contra un muro indeformable de 32 toneladas. Vos hablabas de un, Sí, de sí. un objeto fijo. O sea, no lo mueve prácticamente. No lo mueve, pero estamos hablando de 15 a 20 kilómetros por hora. Los impactos son muy fuertes. Yo digo, imagínate a 40, 60, ni hablar de a 120 lo que pasa. Hay un debate, Pablo, que muchas veces la gente se hace con respecto a cuando ve un auto que está chocado. Sí. Dice, mira cómo se deformó, mira cómo Sí. perdió, digamos, parte de la identidad de un auto y prácticamente hace que el costo de reparabilidad también sea muy alto, ¿no? Porque hizo pelota la trompa, Sí. ¿no? O la cola o un lateral. ¿Vos qué opinas con respecto a eso? ¿Te parece que el auto debe absorber justamente un choque y si tiene que abollarse, se tiene que abollar? ¿O por el contrario tiene que, bueno, no sé, mantener como los viejos autos, como un Falcon, viste, que chocaba cualquier cosa y quedaba enterito? No, cuanto más se deforme, mejor para preservar el habitáculo. Por eso tienen zonas de deformación programada para ir disipando la energía y que no llegue al habitáculo. Lo que sucede es que quizás hay muchos autos que en la zona delantera lo tienen, pero para abaratar costos muchos en la parte posterior no tienen alma, por ejemplo. Y el impacto por alcance es bastante severo. Yo me acuerdo que hace muchos años hablaba de las barras laterales, ¿te acordás? Sí. Que iban en la puerta. Sí, era como un argumento de Sí, venta en algún sí. momento. Sí. Hoy no se habla de eso. ¿Están? ¿Siguen estando? Sí, siguen ¿Cambió la estando. tecnología? En algunos modelos siguen estando. Sí, sí. Lo que van cambiando también son los materiales. En la zona delantera hay crash box, absorbedores de impacto. Bueno, la utilización de aluminio. Unos dicen buscan vehículos que absorban energía, pero a su vez que sean livianos. Bueno, hay todo un trabajo ahí en las carrocerías. Cuando se hacen los crash test famosos, estas pruebas de choque, por lo general hay dos, ¿no? Una la de frente, Sí. que nunca es de frente totalmente, es como que hay un impacto, ¿no? Porque, bueno, en el impacto de Sesbi también, generalmente se impacta más sobre la zona izquierda, que es donde solemos... Como si fueran dos choques colisionar. de frente de una ruta, sería. Sí. Es el caso más común, por El eso se caso más hace. frecuente de choque, sí. Nunca es recto, digamos. Nunca es recto, nunca es directo, Claro. sí. Porque hay como siempre... Con una inclinación, tiene una inclinación hacia la izquierda, es verdad. ¿Viste cuando hay choques de frente, muchos choques no ocurren en la banquina? Sí. Porque cuando hay, sobre todo cuando hay un sobrepaso, ¿no? Y el que viene de frente se tira hacia su derecha, Sí. y el que venía pasando, en vez de quedarse a la derecha, se asusta y se va a la izquierda. Y Los al dos final, hacen lo mismo, sí. Es muy terrible común. eso. Bueno, el sobrepaso es una de las maniobras más peligrosas. Sesbi trabaja con Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste en una campaña anual. Previamente a eso se hace un estudio en los diferentes puntos de acceso, en horarios críticos, para determinar cuáles son los errores más comunes. Y en base a eso hace la campaña, vieron la cartelería, Sí. todo. Un tema fundamental es de sobrepasos, ¿sí? Es una de las maniobras más riesgosas. Después está el tema de distancia de seguimiento. No tenemos la distancia prudencial y las distracciones. Ahora la campaña fuerte es con el tema de distracciones. La distracción puede ser el celular, pero Sí. también la misma pantalla que trae el auto. De eso pensaba cuando venía para acá con ustedes. Vieron que cada vez hay más pantallas, Sí. ahora integradas al panel de Sí. instrumentos. Es una sola gran pantalla que te distraes. Hay otros que tienen tres.
Sí, propia, ¿no? sí, La sí, propia, sí. digamos, del tablero, la pantalla multimedia, y ahora hay hasta pantalla para para el acompañante. el acompañante. Sí. Que además a veces uno no se da cuenta, pero la usás cada vez para poner, no sé, Para la todo. temperatura del climatizador o la radio y demoras más tiempo. O sea, dejás el celular a un costado, pero te distraes con la pantalla que trae el auto. Por eso hay recomendaciones y están instando, por ejemplo en el EuroNCAP, a que las marcas vuelvan para atrás con las pantallas grandes, porque son distractivas. O sea, que volvamos a los botones Volvamos físicos. a los físicos. Están pidiendo eso, volver a los botones físicos. Que Hoy uno hasta el sin- climatizador es. Claro, porque uno sin ver, no sé, acá tengo para regular el auricular, Sí. yo puedo no estar viendo Y y hacerlo. hago así y ya sé lo que estoy haciendo. En cambio, si tengo que ir al celular, Sí, yo sí, si sí. no veo que estoy dándole más y menos, no me doy cuenta. Por eso a veces decimos, algunos se ríen, pero cuando te compras un auto, tomate un tiempo para familiarizarte con la pantalla multimedia, porque No, si te no es pasa. muy intuitiva, vas a estar en ¿Y problemas. cuánto tiempo, por ejemplo, si vas a 100 kilómetros por hora, cuánto tiempo perdés? ¿Cuántos metros recorres perdiendo tiempo, digamos, con la pantalla? Bueno, tengo que traer el cálculo, el machete, pero son 5 segundos para mirar un mensaje, por ejemplo. Y en 5 segundos hiciste Pasó de todo. unos Pasó de cuantos todo. metros. Te mataste. Pasamos un montón de metros a ciegas manejando con un riesgo tremendo. Pero nosotros también decimos que, ¿viste cuando se hablaba de manos libres? Sí. Vos también estás perdiendo la atención en el camino. Porque Pero- estás hablando y con la conversación. Hay que ver entonces si el punto es tu atención o tus manos, que no es o tu atención visual. Yo creo que es todo. Yo creo que es todo. Tiene que ver con todo. Bueno, en algunas provincias de la Argentina está prohibido el mate. Sacar las manos del volante para agarrar el mate y el riesgo que implica eso. Te hacen multa por En eso. Mendoza, por ejemplo, está prohibido. No puedes, te ven tomando mate, tenés una multa. Hay un accidente muy famoso, Sí. el de Gilda, ¿no? Sí. Que dicen que fue por el mate o a causa del mate, Sí. no sé, el termo se cayó, algo de eso. Creo que también, no, el de Yamila Cafrune. Ah, puede ser que me haya equivocado, ¿eh? Porque creo que la situación es que se quema con el agua de la desesperación Claro. suelta. Bueno, hay muchas distracciones, pero esa es una. Esa es una. Lo que pasa es que la ruta, el otro día el accidente entre el micro y el camión Sí. en la ruta 3, que fue terrible, ¿eh? El tema de la niebla. La niebla. Bueno, ahí tenés otro... Un factor tremendo. Sí. Bueno, el otro día, no sé quién me lo comentaba, pero había un hecho que no se veía no se veía el auto de adelante Sí. y se lo vio el sensor del auto, digamos. O sea, como Bien. que detecta el radar. Porque También lo obviamente tiene un contó radar. Jero Cheme, ¿te acordás que decía que a veces el sensor, ¿no? Ve a Lo través de la detecta. nieve, ¿no? Pero en el caso del accidente, a mí lo que más me llamó la atención es que si bien ocurrió en una zona donde había una curva, Sí. es muy probable, no quiero caer sin la investigación pertinente, pero muy probable que haya sido una causa por una falla humana, ¿no? Porque siempre se habla, Pablo, de, no, a ver, fallaron los frenos, se rompió un neumático. A mí me resulta un poco probable, pero bueno, uno no está ahí. Pero la mayoría de las veces da la sensación que son fallas Siempre la humanas. fallo mal. Nosotros, bueno, a través de la reconstrucción de esos siniestros que te contaba, que hay más de 20.000 reconstrucciones, podemos determinar un panorama, una radiografía de la siniestralidad. Y se derriban varios mitos. Muchos te dicen, seguramente la mayor parte de los choques fueron en curvas, en calzada mojada, en rutas en mal estado. Bueno, no, la mayoría son en rectas. La mayoría es por el error humano, la mayoría es por las distracciones. El estado del vehículo obviamente va a influir, de la ruta también. Pero si vos estás capacitado con los 5 sentidos activados y tenés un bache aproximándose o una banquina deteriorada, vas a tener la precaución de manejar y vas a poder contrastarlo. Si tenés la velocidad precautoria, la distancia necesaria y todo lo que tenés que tener, lo vas a poder evitar. Lo que pasa que lo que nos cuesta para mí a los argentinos es reconocerlo. Nunca chocamos por culpa nuestra, siempre nos chocaron. Siempre nos chocaron. Yo no conozco a nadie que haya dicho, sí, la verdad me equivoqué, fue culpa mía, choqué, me distraje. Y si no fue algo muy chiquitito, no, No, un fue- besito, una cosita, Sí, 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 ¿no? sí. Minimizamos, y porque tenemos esta cosa de pensar que uno no se equivoca, ¿no? ¿Qué crees que es peor, Pablo? ¿Qué es peor, el alcohol o el celular? Qué pregunta. Las dos cosas son tremendas, pero el alcohol altera todos los sentidos y nos deja en disminución visual y cognitiva para manejar. Pero atender un llamado, contestar un mensaje puede equivaler a tomarte 3 copas de vino y salir a manejar también. Por el grado de atención que Por el uno grado de pierde. atención, claro. La Son única- segundos. La única diferencia es que cuando
tuviste el incidente con el celular, enseguida te das cuenta de lo que pasó. Cuando estás tal vez ebrio, bueno, obviamente tenés una desconexión. Viste que se suele ver a veces imágenes en crónica, a veces pasan, Sí. ¿no? De gente que pregunta que tuvo un accidente o algo y no tiene ni idea. Ahí donde uno toma noción de que el alcohol realmente es grave, ¿no? Sí, perdiste la noción. Hay algunos que hacen un doble choque, porque chocan y siguen o atropellan a alguien y lo llevan en el capó, como hemos visto. Sí. Es verdad, perdés la perspectiva. Y Ah. permitime, le voy a preguntar algo. Ahora están en auge las camionetas y demás, No. las pickups más bien, pero Sí. también va un poco para el tema de los SUVs. Hmm. De acuerdo a CESBI, ¿tienen más, no sé, situaciones de vuelco, de impacto similar que un auto, por ejemplo, una pickup? ¿Vos decís desde la estadística? Sí. No hay una gran diferencia. No es que es más notorio. Sí, lo que está pasando es que hay mucha gente que nunca manejó un vehículo con tracción integral o una camioneta de gran porte, no lo sabe hacer y sale a manejarlo sin conocer los dispositivos que tiene o la manera que hay que manejarlo. O lo desconecta. O lo desconecta los sistemas de seguridad, porque está pasando esto de que la pickup dejó de ser un elemento de trabajo, ya lo usan para creo que debe pasar acá solo, ¿no? Que De es esparcimiento, ¿no? para esparcimiento, para ir al supermercado. Bueno, ¿no? hay una cuenta que ya lo habrán visto mucho que ya está siguiendo a una marca determinada, ¿no? Que es muy característica, ¿no? En ese vehículo. Claro. No quiero estigmatizarlo, así No, que no no, lo voy a no. decir. Pero también uno ve que hay como una suerte de estereotipo de cierto conductor o conductora que anda en pick-up. Sí, la sensación Rápido. de estar más alto, de más comodidad, de... Sí, pero vos lo que ibas es que al estar más alto la masa Sí, también sí, va... Sí, perdón. o sea, porque en su momento se decía, por ejemplo, que Acercate el un tema poquito. de las Hilux, ¿te Ujú. acordás? Que Sí. volcaban. Claro. Pero también se decía las anteriores también, o sea, es como que por un Sí, tema de para eso física. está la prueba del alce que le hacen a las pick-up. Exactamente. Pero son cada vez más seguras. Sí, sí, sí. Tienen cada vez más Sí, 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 dispositivos, puede ser, control sí, de que deriva, eviten. mitigación de rolido, viste que bloqueo diferencial, están cada vez más equipadas. Creo que antes sí era mucho más peligroso. Hoy contrarrestan y tienen los sistemas Sí, con la de los electrónica. autos. y Con la eso. electrónica se puede controlar aunque conduzca un conductor que no tenga experiencia en pick-up. Hiciste la referencia de control de carril, dijiste lo Sí. del ABS. Sí. No todos los modelos, pero muchos de ellos sí tienen ya direcciones electrónicas justamente para que solo el volante se Sí. mueva, ¿no? Después hay otro sistema, no recuerdo si era la Hilux, que tiene un sistema que en realidad te va frenando y te lo va... Te frena una rueda para... ¿Qué opinas del control de carril? Para mí es recontra útil. Para alguien como yo que tiene a veces problemas de somnolencia o de cansancio, que tengo que parar porque me vence el cansancio, como le puede pasar a todos. Sí, pero el problema que tiene el cansancio es que vos a veces no te das cuenta de que estás no cansado. te das cuenta que estás ¿no? llegando. Claro. Pero bueno, esa alerta por ahí de que te está yendo del carril y te corrige, es un llamado de atención. Ahí después depende de todas esas alertas, usarlas. Y ¿Cuál no- te... No, para no ir ejemplificando, que eso es muy difícil, pero ¿qué sistema te parece mejor? ¿Los que solo te avisan, los que intervienen? No, los que intervienen. Lo que pasa que depende cómo está seteado. Hay algunos que son muy abruptos. Sí, Termina sí, siendo... a Sí, veces casi que tenés que pelearte con el tenés volante, que ¿no? pelearte, Sí. tenés que girar fuerte. Yo creo que una intervención no tan abrupta es la que sirve. El control solo para mí no. El control solo no, tiene que tener una La intervención. alarmita, o viste que alarmas o vibran O algunos, vibra, ¿no? sí. Hay Y no- algunos que andan muy bien porque tienen centrado de carril, Sí. que por ejemplo algunos Ford, Sí, Sí. Hyundai y- también lo tiene. y andan Sí. muy bien porque obviamente te centran, entonces como que va todo... No te deja siguiendo. que vos te acerques Sí. Claro, a las si no- líneas. si te deja que te llegues a la línea, como que cuando llegas a la línea te pega el volantazo. Sí, Entonces es como claro. medio... Claro. Y vos recién mencionabas, bueno, el alcohol, ¿no? Ujú. El sueño, el celular, pero también las drogas. Sí, las drogas también. Hace poquito hicimos una nota, hablamos con un doctor, Pablo Pesci, que es especialista en el tema, trabajó mucho en el tema del trauma, recibiendo siniestros, porque nadie habla de eso, porque son más caros los controles para hacer de drogas. Y no son tan comunes. Y no son tan comunes, pero ¿cuántos jóvenes consumen marihuana? Es que Sí. parece como una discusión medio careta, ¿viste? Si, no, bueno, No, como un porrito no te hace nada, Claro. se dice en todos lados. Bueno, sí, el porro te hace. La cocaína ni hablemos. Pero no lo hablo yo, que no soy especialista. Fuimos a buscar a un médico y nos dijo, sí, obviamente.
Bueno, han descubierto choferes profesionales de Sí. colectivos que le han hecho Sí, sí, narcotés, ¿no? Y a veces hay una falsa creencia que, bueno, consumir marihuana para vencer el sueño. Vos lo dijiste, conductores profesionales. Tampoco es verdad eso. Al contrario, la marihuana te puede cansar, aletargar. La cocaína produce una sensación de superhombre, de que vas a poder pasar por todos lados. Una Superman. falsa sensación de seguridad, Falsa ¿no? sensación de seguridad. Entonces, las dos cosas. Y ni hablar que muchas veces la droga está acompañada del alcohol en la misma noche. Entonces, Sí, Hay- por eso también hay tantos Por accidentes. eso. El sábado a la madrugada. sábado, domingo a la madrugada. madrugada. Hace poco hicieron una alcoholemia en Panamericana, un sábado. En 2 horas, 250 positivos. Yo creo que eso sirve. Hagamos más controles. Instalen controles también de drogas. Ya es el momento. Y que sean sorpresivos, Y ¿no? que sean sorpresivos, Porque claro. uno a No le veces digas un sabe. sábado a la noche Claro. en un feriado largo o un viernes. No, que sean. No, y que no sean obvios. Qué sé yo, Claro. El de Dorrego ahí me agarraba 2x3, ¿viste? El Sí, de Dorrego sí, ahí sí. al lado del hipódromo. Ujú. Y yo, como yo no tenía problema, me paraban 2x3, pero digamos, si vos ya sabés, Sí. no vas por ahí, ¿viste? Y siempre son de noche. Sí. Este año me llamó la atención positivamente en Bariloche. Yo estaba en Bariloche, yendo de Bariloche a la Angostura. En la ruta, a las 12 del mediodía, controles de alcoholemia. Rápidos, con ese sistema rápido que tienen, pidiéndote los papeles, pero haciéndote el control de alcoholemia. Porque puedes tomar todo el día, o sea, no. ¿Algún auto se habló de tener la posibilidad de que Alcotest. ¿no? Sí. Sí. que no te deje no a subirte, sino a que no arranque si no pasás una suerte de pipeta? De pipeta. positiva? En algunos camiones de Volvo lo tienen, ¿no? Sí, creo que sí. El tema es que acá chipean todo, después Sí, te chipean acá eso y ya está. Déjame, pero- Claro. claro, si te modifican el kilometraje, imagínate eso, ¿no? Es eso. Igual creo que hay más conciencia. En Argentina la conciencia vial llega después de pagar mucha multa. Sí. Así pasó con el cinturón, con el casco. Bueno, hay números, los últimos números que dio la autopista son muy buenos de uso del casco, pero claro, porque las multas son durísimas. ¿Y con el cinturón realmente la gente empezó a usarlo Con por el la multa? cinturón lo empezó a usar por la multa muchísimo. Todavía se registran en las plazas traseras falta de uso de cinturón. Que hemos visto muchos siniestros en CESBI, algunos muy importantes, de muertes que sucedieron con conductores o acompañantes porque el de atrás no tenía puesto cinturón. El Bueno, impacto. ¿Te acordás ese choque fuerte? Que ahora no recuerdo, creo que era un C4 en la Panamericana que terminó contra un árbol. El conductor no murió y murieron todos Sí, los que todos los acompañaban. jóvenes, sí. Era porque muchos salieron despedidos. Sí, O sí, sí, sí. adentro del auto chocaron su Primero cabeza. porque viajaban 6. Sí, ya eso O estaba sea, mal. uno ya no tenía posibilidades. Quedaron atrapados, hizo una maniobra rarísima el auto, salió Sí, como que despedido. se empezó a pasar, se dio cuenta que se pasó y se tiró Sí. para la izquierda y chocó un árbol. No sé si ahí tenía que ver Terminó chocando un con un guarray árbol. o qué, pero... Sí. Pero a mí lo que me llama la atención es cuando hay un choque tan violento, mueren y otro sale sin ningún... Sin ningún... nada. Sí, sí, Entonces, Sí, y muchas veces el conductor que probablemente es el que El por ahí culpable, se puso, ¿no? sí, O el el, que se el puso. culpable, y aparte por ahí era porque el que tenía el cinturón de seguridad Puesto puesto, que, por- no sé, por ahí por la alarma, no Sí, sé, o sí, por cualquier sí, sí. cosa. Pero Bueno, justamente mucha ni- gente... No, sí, lo pasa por atrás, La todavía pasa por se atrás, ve. no Y- se puede creer. Y te venden también la villa, ¿viste? Sí, No sé. la villa para colocar, para que Para que que no se te apague. moleste el indicador. Yo creo que un sistema bueno es el que no arranca si no se ponen los cinturones todos. Ese está bueno. Lo implementaría en todos los autos. Tendría que tener un sensor de peso, Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en Estados Unidos ya tienen sensor de peso para olvidarse, si te olvidas algo, no sé, un bolso, lo que fuere, Sí. pero ha pasado también de gente que ha Chicos. dejado chicos, ¿no? Animales, mascotas, bueno, que te rompen el vidrio. y dicen, Casos fatales, sí, ya sí, tuvimos. muertes, Sí. muertes. Sí, 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 que se olvida. Increíble de pensarlo, pero bueno, pasa. Lo mismo de atropellar a un nietito, a Sí, un ¿viste? sí, nene sacando el auto en la En marcha cochera, atrás. a nada, ¿no? Hace poquito hubo un caso en un country. Sí, sí, sí. Bueno, en el cante también, viste que no por nada tenés esos zigzag que mucha gente le molesta, pero Sí, no eso- sé si no sirven, ¿eh? Sí que sirven. Sí, claro que sí. Sí. Bueno, alerta cruzado, todo lo que es... Uno está pensando siempre para adelante, pero para atrás tenés. Para mí muy útil. Pero ese es más para las situaciones de estacionamiento, de salida, pero como vos dijiste, por ahí son a bajísima velocidad, pero pasa un chico y yo no lo vi. Y este sistema de alerta de tráfico cruzado frena, lo Sí. detiene. Es Bueno, que
con los autos nuevos, cada vez se ve menos para atrás por los espejos y No demás. se ve ¿viste? nada, No se ve claro. nada. Sí. No, pero además una cosa siempre es laboratorio, ¿no? En Sí. un country, en un lugar abierto, y no estamos donde hacemos el estudio, estamos en pleno Recoleta, En pleno Recoleta. que es un lío de tránsito, que tenés doble fila, triple fila, camiones, taxi, bueno, que nunca hay lugar para, no podés bajarte donde siquiera querés bajarte porque no hay espacio para bajarte, entonces termina siendo hacer lo que podés. Creo que Hyundai también lo tiene con el H20, de que no te abre la puerta si ve una bicicleta o Es una buenísimo, moto. sí, sí, sí. ¿Cómo es Ese eso? funciona, me parece que en combinación con el alerta de puntos ciegos. Y activa esa alerta. Está muy bueno. No Bueno, tiene- Son sistemas que cuanto más se vayan democratizando y bajando, ¿no? A segmentos. Digo, hoy por hoy el Yaris y el 208 junto con el Cronos son los autos más vendidos. Lo dejo un poquito al costado del Cronos porque Sí. todavía está un poco en deuda en cuanto a seguridad. Está en deuda, sí. Recién ahora con el restyling tuvo... Sí, en la- incrementó un poquito, sí, sí, sí. volvió a los 4, ¿no? Ujú. Airbag en el Precision, que es el full. Sí. Pero el 208 que tiene una, digamos, adecuada Sí. nivel de seguridad, y lo mismo con el Yaris en autos que son, bueno, el HB20 que vos mencionabas, ¿no? Sí, están empezando a incorporar más seguridad. Lo estamos viendo en las versiones base. Citábamos lo de Toyota y de marcas que están empezando a incorporarlo. Pero quería detenerme en algo que decíamos recién. La tecnología, las terminales van cada vez descubriendo más errores en la conducción y a partir de eso empiezan a sacar nuevos sistemas. Van puliendo cada vez más los errores, los límites, la limitación visual, las distracciones, la distancia de frenado. Van a ir acompañando el error humano y tratando de suplirlo. Hay que ver hasta dónde llega. Sí, bueno, pero ¿No? vos agarrás, no sé, primero la primera alerta de carril que manejaste también, y esa ya la mejoraron un montón, y así todo. O sea, no solamente inventan algo nuevo, sino que lo van puliendo. Claro, yo me acuerdo del primer frenado autónomo, me llevó Volvo a probarlo en Chile y funcionaba hasta 20 kilómetros por hora. Claro. Y no detectaba ciclistas, peatones, era con objetos, con autos a baja velocidad. Hoy casi no hay límite de velocidad, están en todo el rango de velocidad. Eso es importante también. Sí, y pensaba en el crucero, el control de Sí. velocidad crucero, que ahora es adaptativo, o muchos modelos es adaptativo. Con stop and go que frena, sí. Que eso creo que está bueno porque Sí. vamos, como decías vos recién, ¿no? Hacia casi una Sí. semi-autónomo, ¿no? Sí. Que vos le pones una velocidad, no sé, 80 kilómetros por hora, y si el delante frena, te lo va frenando y manteniendo siempre el seteo que vos le pusiste, ¿no? Sí. Medio, corto, largo, ¿no? Eso también es una tecnología que ayuda, pero yo creo que depende de la experiencia personal de cada uno. Yo para un viaje largo en ruta prefiero manejarlo yo, digamos. No me siento confiado con colocar el control crucero, porque digamos creo que corro el riesgo también de la distracción. Digamos. Ya me liberé de toda la conducción. Sí, Lo es único que como un tengo que arma hacer de es doble filo. Tengo que mantener las manos en el volante nada más. Necesito más intervención para estar Poné música. alerta. Sí, ponemos música. Bueno, No, pero algo que Porque pasa venga tu también que familia. el control de velocidad crucero, aunque Sí. tenga start-stop, no es que vos lo pones en la autopista y No, vas a ir claro. toda la autopista con tráfico con el cruise Sí. control puesto, aunque ande. sí. Pero para vos que viajas con tu familia Sí. y siempre destacás eso, ¿no? Hay un momento donde vos estás manejando y el resto, viste que está Sí, frito. no, tengo una buena copiloto, que el rol del copiloto es fundamental para mí. Esto es bien casero, pero tenés que tener a alguien que charle, que hable. Claro. Mi mujer habla mucho, así Claro que Claro. habla mucho, entonces una radio que me mantiene activo. No, y la interacción con el resto, no para distraerte, sino para estar alerta. Que estés pensando, Que estés pensando, ¿no? todo el tiempo, Que estés sí. pensando, porque incluso, Sí. algunos decían que hasta incluso algunas charlas medio subidas Sí, te mantienen te van ahí. manteniendo porque estás como pensando cosas, ¿no? En cambio, si vos entras en esa casi, bueno, con la ruta, la famosa... Este año me pasó eh, eso. que son ¿cuántos Sí. kilómetros sin nada? Son 300, la, La ruta del desierto. Sí. La hicimos y lo que hicimos fue, no me acuerdo cuál era el juego, hay un juego que se llama Té y Café, bueno, un juego que jugamos los 4 que íbamos y eso me mantuvo alerta en esos 300 kilómetros, me mantuvo despierto para poder manejar. Que te ponen autos para decirte y recordarte que mucha gente se murió, Sí. tal vez porque- dormida, ¿no? Tal vez dormida, sí. Tendría que haber ahí más zonas de descanso, algún área de servicio en esos 300 kilómetros, algo tienen que Sí, implementar. es mucho trayecto, Es digamos. mucho. Bueno, pero si para ir a Mar del Plata a veces tenés
tramos Sí. largos que no hay nada y no hay, digamos, centro turístico más importante que Mar del Plata, Sí. ¿no? Que a veces tenés tramos muy largos que no pasa Muy Bueno, nada. largo. pero por ahí tenés algún pueblo, alguna ciudad, Tenés un pueblo, claro. ahí hay una estación de servicio, no sé, Sí. algo hay, pero ahí no hay nada. Me gustaría pasar por otros tópicos que ustedes trabajan, que están muy buenos. Bueno, todo lo que tiene que ver con el tema de robos, ¿no? Sí. Los siniestros, pero de robo, ya no acá en accidentes, sino por robo de autos, los autos más robados. ¿Cómo trabajan con relación a eso? Bueno, recibimos la información de las compañías de seguros socias. Hay un sistema integrado Sofía que recibe también información de la siniestralidad y ahí se establece una base muy importante. Y otro punto fuerte de SESBI que también trabaja en la detección y la cultura antifraude, lo que llamamos cultura antifraude, detectando cada vez nuevas modalidades de fraude con las compañías de seguros. Hay un concurso en el que miembros de las compañías de seguros, eso se extiende a Chile también, Uruguay, a los países limítrofes, presentan casos a raíz de El autorrobo, por ejemplo, de las el ruedas, eso. autorrobo, un montón. Ir a querer, no vendés el auto porque o está en mal estado y lo haces desaparecer, Lo hace eso. desaparecer o los que simulan lesiones. Bueno, hay toda una industria delictiva de eso que va mutando a medida que empiezan a detectarlo y de esta manera, bueno, se va estudiando cada vez más con la inteligencia artificial, con un montón de cuestiones se van analizando. Hasta con redes sociales se están analizando las mentiras que tienen algunos denunciantes de siniestro porque se deschaban Sí. con fotos que aparecen en redes. Sí, publican en Marketplace. Claro, publican. Y sí. Pero bueno, ¿Alguna vez alguien me contó que se veía que había sacado foto del auto sin ruedas Claro. y después se veía en el reflejo que estaban las que ruedas? estaban las ruedas ahí, sí. No, hay muchísimo de eso y se trabaja para poder bajar ese delito, ¿no? Que ¿Hay horarios, hay modelos, hay colores vinculados con mayores robos? sí. Bueno, colores, lo que pasa es que los colores tienen que ver con los colores que más se venden en el mercado. Hoy es el blanco el que más se vende, hace 10 años era el gris. Por ahí tiene que ver con eso. Y casualmente siempre los modelos más robados son los modelos más económicos o los de más acceso por la gente. Por una Que hay cuestión más de- demanda de repuestos. Claro, ¿no? a eso voy, ¿no? Sí. O sea que hay un mercado ilegal del más vendido, Sí. no del clavo, para que se No del entienda. clavo, no del Claro. clavo, sí. Y en cuanto a colores, siniestro, me refiero a accidentes, ¿también hay una relación con...? ¿o no? Nosotros no lo determinamos eso, no lo En tenemos. una época decían que los autos rojos eran más seguros porque Sí. se veían más en la ruta. Sí, había todo un- Pero son cosas que por ahí estudio que... Son mitos, me parece, son más mitos Claro. que otra cosa. Las empresas están trabajando mucho con relación a la seguridad de un auto después de que vendieron el auto, ¿no? Sí, no lavarse las manos. Me refiero concretamente a Sí, los recall, ¿no? sí. Estos llamados que hacen por problemas, algún Sí. error que detectaron. ¿Lo ves como positivo que haya un momento de recall? Muy positivo, muy positivo. Hay un recall que todavía sigue, que es el de Takata, Takata, el de los Serva. el de los Serva, que afectó a casi todas las marcas. Ujú. Y bueno, lo siguen implementando. Honda, Chevrolet, afectó a todas las marcas. Pero me parece muy valioso. Es más, tendríamos que los comunicadores de la industria darle más importancia. Sí. Tanta importancia como le damos a un lanzamiento, que hablamos tanto. Bueno, darle importancia a esos recall. Y muchas veces tenemos que enterarnos viendo Los el aviso en el diarios, diario, sí. porque si no nos llega Sí, no nos llega el comunicado a nosotros. No tenemos manera de enterarnos. Tenemos que estar rastreando eso. Bueno, algunos critican que las marcas lo hacen eso para cubrirse, Sí, ¿no? es un tema legal. Ujú. Pero tenemos que comunicarlo y me parece importante. Digo que lo hacen, pero no están tan contentas en hacerlo. Cuando lo difundimos se enojan un poco, ¿viste? Y puede ser. Sí. Porque a veces vos mostrás que, bueno, lo de Takata ya a esta altura creo que nadie se ofende, No. ¿no? Te han hecho esta campaña que te regalan el Sí. el aceite y el filtro para que venga, porque Sí. si no, no. Pero hay otros que capaz que es algo que vos decís, che, está recién lanzado Ujú. Y hay mucho de eso, cada vez más también. Mm. Sí, cada vez hay más fallas. Y la mayoría tienen que ver con la seguridad, inciden en la Sí, seguridad. sí, Hay temas de suspensiones, de dirección, de frenos, bueno, inciden. Y el tema es que la gente también tome conciencia, porque a algunos les llega el aviso y no le dan importancia. Sí. O que tu auto no esté afectado, porque Claro. no quiere decir que todos estén afectados, ¿no? No, hay Esos que ver son- el número de VIN y Mm. verificarlo. ¿Qué es el reciclado de vehículos que hacen ustedes? O de autopartes. Y el reciclado llegan los vehículos con destrucción total de las compañías de seguros que son socias de SESBI. Hay una planta frente a las oficinas, el auto va ahí. Después
cruza Sesbiauto, que es este centro de experimentación, se lo descontamina, se le saca los fluidos, todo lo que tiene que ver con efectos contaminantes, se separan las piezas que son comercializables, Que estén en buen estado. que estén en buen estado, obviamente, que se puedan comercializar, las que están por ley, y después se le da un destino de final de scrap al resto de lo que no se puede vender. Un desarmadero legal sería. Es un desarmadero legal. Si es el primero, que es el RUDAC, que es el que agrupa a todos los desarmaderos legales. SESBI participó en la creación de la ley, en la ley de tránsito, la ley de desarmaderos, que recientemente, hace unos meses, el gobierno anunció la ampliación del listado de piezas que se pueden comercializar. Bueno, están todos ahí. Hay un gris todavía en el cual se está definiendo a ver qué piezas se van a vender, porque es necesario tener un especialista técnico para validar las piezas. Ujú. Porque, por ejemplo, neumáticos no se pueden vender. Claro. Los que se consideran repuestos de seguridad no se pueden comercializar. Un airbag, por ejemplo, Claro, no, aunque no haya estallado. aunque no haya estallado. No, pero tampoco, llantas tampoco. Claro, llantas tampoco, todo eso va a destrucción. digamos. Elementos de freno. Claro. Sí. Que yo digo, y decimos nosotros, los neumáticos. Quizás hay un auto 2025 que chocó, destrucción total, pero tiene 2 neumáticos sanos. Si vos lo validás que está en buen estado, Es más seguro traes de eso. vuelta, más seguro eso que los repuestos que se venden ilegales robados. Primero que cortarías el circuito delictivo del robo de autoparte. Robo de neumático, lo que más hay. Sí. Vos vendés repuestos usados a mucho menor precio ilegales. Contribuirías primero por un tema reciclado, darle un destino a eso, porque también está eso. El tema, Pablo, es el costo. O sea, Claro. que el repuesto legal valga igual Sí. o muy parecido Ujú. al que se consigue en ya Sí, sabemos dónde, ¿no? Sí, claro. Porque el problema ahí es el precio. Ujú. Con las cubiertas, ¿cada cuánto vence una cubierta? Y bueno, habría que ver cuánto recomienda el fabricante. Algunos hablan de 5 años. Sí, Pero sí. nadie lo del- cambia a los 5 años. No, No. es muy poco. No. No, Ni muy nosotros, poco. ¿eh? No, y aparte en épocas de crisis, como hubo, bueno, creció un montón el tema de recapados, el tema de alternativos. Pero ahora las marcas están usando el recapado, ¿viste? Para los Sí, camiones, sí. ya como ellos mismos, Sí. ¿eh? Una cosa que lo haga, ¿viste? Y en los camiones No, siempre mo- existió un poco, Sí. nunca se fue. Pero hay algo que, por ejemplo, si acá en Buenos Aires se ven autos con cubiertas gastadas, Sí. pero no tanto. Pero vas al interior y hay autos que están lisos, donde no hay BTV y todo eso. Ujú. Y por ahí está lleno de ruta, lo que sea. Es un peligro. Es un peligro. O sea, agarras un charco y también. Bueno, Sí, tienen ripio, tienen situaciones de baja adherencia que son complicadas. La cubierta es el primer contacto con... El primer contacto, sí, que nadie la nombra como seguridad, pero es el primer contacto con el suelo, es fundamental. Viste que está el chiste ese que mientras le estás cambiando cosas estéticas al auto, viste, que yo, el filtro, o no sé, cosas que no se ven, las pastillas de freno, las escobillas. Sí, también, importante. Las escobillas, ¿quién las cambia realmente? Cuando, Sí. ¿no? Y perdés visibilidad cuando llueve. Y sí, pero además es confort también, y el confort tiene que Sí. ver con estar relajado, ¿no? Y manejar más seguro. Claro. Sin duda. Sí, ¿y qué otras cosas más así de ese estilo? Bueno, ni hablar de... Pero eso, yo no quiero ir al funcionamiento del motor, que eso parece una obviedad, pero frenos, pastillas de freno, porque se para una bujía que bueno, en todo Sí. caso el auto te anda mal. Tiene que ver con la seguridad. Las cubiertas, a eso que dicen, no, tiene cubiertas originales, bueno, tirar a la basura, no sirve más. Claro. Claro. Bueno, después hay un montón de cosas, que también que el auto te deje tirado por cualquier cosa que vos no le cambies. Sí. Es muy inseguro quedarse tirado en el costado de una ruta o en el Sin costado de una ninguna autopista. duda. Claro. Por ahí por algo que ya sabías que tenías que cambiar. Me hiciste una buena pregunta. Mucha gente se queda, se le pincha la cubierta o lo que fuere con el auto, tal vez en una autopista, en una ruta. ¿Qué es preferible? ¿Hacer la pelota y ir a un lugar seguro o quedarse donde uno está? Porque en un punto es inseguro, no solamente porque te pueden robar, que eso depende de la zona, pero te pueden chocar. Sí, siempre lo mejor es ir depende de la situación que esté el vehículo, ir al lugar más seguro posible. Apartarse de una banquina. No quedarse en la banquina. No quedarse, tratar de no quedarse, pero si no queda otra. Hay bueno, muchos accidentes en la hay banquina, de muchos, gente hay que está arreglando o algo hay y... muchos, sí. ¿No? ¿Qué hay que buscar? Bueno, en las autopistas hay como a veces, viste, esas dársenitas. Hay unas dársenas que tienen una mayor salida de escape, pero depende de la situación del auto. A veces no tenés otro remedio que parar donde puedas, pero siempre recomendamos ir a lo más
seguro posible, lo más alejado de la calzada, lo más alejado de la banquina. Yo he visto en la General Paz detenidos en el carril rápido. Toma, aprovecha que Vamos a si no, tomar un puede poquito. tomar. En el carril rápido, que vos podés decir, bueno, tal vez se le quedó. El auto no se queda nunca de golpe. Siempre vos tenés una inercia, ¿no? Y si está circulando a una velocidad importante, o sea que vos podés decir, bueno, no sé, sacá la mano, que yo poner luces de... Advertí de alguna manera. Claro, la y maniobra. si se te pinchó, hacé la pelota, pero seguí. Eso Seguí es más hasta- peligroso. sí. Que... Preferible que revientes, que te quede un hilo Claro, a 2 por hora, que vayas y busques el lugar seguro. claro. Sí. Así sea una estación de servicio o Sí, lo que lo que fuere, sea, ¿no? lo que sea. Abajo de una luz, qué sé yo. Ujú. Bueno, interesante trabajo que hacen ustedes. Hay muchos seguramente que me estoy olvidando. A ver, ¿qué otras cosas más hacen en el CESBI que no mencionamos? Bueno, hay muchos servicios que son para los peritos de las compañías de seguro, para los siniestros, ¿sí? Para peritar, para determinar daños y lesiones también. Bueno, ahora se está utilizando la inteligencia artificial por un sistema que se llama Orión, que a través de una aplicación con fotos, rápidamente el sistema puede determinar los daños del auto. Ujú. Eso Bueno, otra es cosa importante. que ustedes hacen también es que impactarlo los autos para Sí. el costo de reparabilidad también, ¿no? Claro, esos impactos que hacemos de baja velocidad, como decimos, que son de reparabilidad, se hace impacto delantero y trasero. Y lo que nos permite determinar después es el costo de reparabilidad que incide en la prima del seguro y todas Claro. estas cuestiones. O sea- Que a veces reparabilidad, el auto puede tener un excelente índice de reparabilidad y un mal índice de seguridad, o al revés. Claro. No van de la mano. A ver, amplía eso. Claro, por ahí el auto es muy seguro, pero a nivel reparabilidad Es muy caro. Es muy caro. Porque todo lo que digamos, absorbió el impacto se rompió. Se rompió. Y, bueno, una óptica hoy vale capaz que $1.000.000 de pesos. ¿no? Claro, no van de la mano. Entonces, bueno, es importante. Esa es una punta importante de CESBI. También tenemos un laboratorio de ensayo de cascos, hay estallido de cascos, de airbags. Ah. Hay estallido de airbags. No, pero de casco de, Y de casco también Casco de tenemos. moto, ¿no? También, Sí, ¿no? también con distintos tipos de pruebas. Hay una prueba que es por impacto, hay una prueba que es de calor, de intrusión. Bueno, se hacen distintas pruebas con el INTA para validar los cascos. Y hablando del airbag, que también esto en algún momento lo hemos mencionado, ¿el airbag tiene fecha de vencimiento? Tienen fecha de vencimiento. Ahora no recuerdo cuál es, pero sí tienen. Los dispositivos de seguridad tienen fecha de vencimiento. Sí. Pero si vos tenés un auto, bueno, ponerle de 2005, que ya tiene 20 años. Hay que revisarlo. Hay que revisarlo con el concesionario oficial. Obviamente Y vos vas a ver- considerar y te dicen, y ya ver no la existe marca. más. No tengo claro. ni idea, dice maestro. Claro. Venga el Y lunes. seguir las recomendaciones Ah. del fabricante, ¿no? Claro. Ahora cada marca tendrá su vencimiento. Sí, sí. Sí. Bueno, gran trabajo el que hacen ahí en CESBI. El auto más seguro entonces es, se podemos decir que es el Cardian, entonces, Es el Cardian, sí. ¿Sí? Es el Cardian. el que tiene un Cardian, a ver que nos diga qué opina. ¿Qué opinas? Estarán Sí. contentos los que compraron Sí. un Cardian, ¿no? Bueno, pero también eso tiene que ver con la seguridad que creo que estamos trabajando. Yo creo que sí, tampoco, no voy a decir que los periodistas somos los responsables de... Pero sí que ayudamos a que los autos que se venden sean un poquito más seguros, ¿no? Sí. Presionando para el tema de las diferentes medidas de seguridad que tengan. También cambió, porque cuando veíamos los test de hace 20 años, eran 3 renglones de seguridad. Hoy Sí, se le da obvio. mucha mayor importancia. Yo creo que todos buscamos a la hora de escribir un auto, si hay datos de ensayos, de impacto, cuántas estrellas tiene, qué seguridad ofrece. Y la crítica del periodismo también incide. Cuando comparamos qué tiene el mismo segmento, qué cosas ofrecen también. Y las marcas están atentas a eso. Y prestar atención porque muchas veces nosotros por trabajo hemos probado autos, todo el tiempo estamos Sí. probando autos y como además nos lo dan justamente para eso, hacemos Claro. cosas que no haríamos con lo nuestro, ¿no? Obviamente, Seguro. ¿no? ¿Para qué le vamos a negar? Y llevamos el auto a situaciones que a veces no sabemos que pueden reaccionar positivamente, ¿no? Sí. Con la prueba del alce, todo lo que Sí. tiene que ver con probar el ABS. El ABS te asusta a veces si no Sí. estás acostumbrado, porque hace ruidos raros, ¿viste? Sí, sí, obvio. Entonces pensás que se rompió algo, ¿viste? Cuando recién ingresé a CESBI, casi sin experiencia, hicimos el curso de manejo defensivo, que es un curso que da CESBI básico para todas las flotas y algunos organismos de gobierno. Y me hicieron probar un frenado con un auto con ABS o sin ABS. Y cuando te dicen apretá, la primera que te dicen apretá sin miedo y dale con todo, que no pasa nada y que no va a bloquear. Y vos tenés miedo un poco hasta que te acostumbras. Claro. Pero la diferencia es notoria, ¿no? Sí. Estamos hablando de un elemento básico que salvó cuántas vidas a la vez. Sí, obvio. Sí, bueno, y que eso te permite justamente poder hacer una maniobra Poder hacer una evasiva. maniobra esquiva, evasiva y segura. Al no bloquear, Claro.
¿no? Y en el agua, bueno, también lo mismo, ¿no? Lo mismo. Bueno, con todos estos días de lluvia, de Sí, tanto, fundamental. Sí. se siente. Tenemos que hablar de los autos inundados también, ¿no? Eso sí se perjudica, muchos se dieron de baja. Hoy pasa con los seguros que autos que tienen choques que parecen menores, conozco el caso de un conocido que chocó un utilitario, en apariencia era un poco el capó, una óptica, el paragolpe, el guardabarro, y se lo dieron de baja, ¿no? Sí, bueno, son políticas de las compañías. Desconozco por qué lo hacen, pero bueno, determinarán que tiene un daño. Porque por lo general siempre es el valor de, digamos, reparación, no tiene que superar el famoso el 80, el 20, nunca recuerdo si es 80 o 20, ¿cómo es El la 80, cuenta? ¿no? El 80% o el 20, ¿no? Ujú. Que muchas veces yo con el valor de los repuestos se supera Se supera rápidamente, ¿no? rápido, ¿sí? Bueno, ¿qué opinen entonces sobre los autos más seguros? Obviamente vamos a explicar de vuelta usando la variante de al mejor precio con el mayor nivel de Sí, seguridad posible, ¿no? y tengamos en cuenta que estamos analizando las versiones de entrada de gama, que muchas veces las versiones de entrada de gama no son las que traen todo el equipamiento en algunos modelos, ¿no? Claro, no el full. No el full. Bien. Bueno, Pablo, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias, fue un placer para mí. Bueno, y que haya compartirlo. venido. Quería venir, tenía ganas de venir. Sí, por supuesto, ¿no? Y además está tan fresquito y con la información bien caliente. Un placer nuevamente. Un placer. ¿eh? Para mí. Bueno, Pará, si quieren seguirte, bueno, Crash Test es el programa de televisión, Sí. está la revista. Sí, bueno, www.sesbi.com.ar. Ujú. Ahí pueden acceder a toda la información y todo lo que tiene que ver con el auto más seguro, www.automasseguro.com.ar. Perfecto. Gracias, Pablo. Gracias. Bueno, René, un programa más, bien fresquito, nuevito, con toda la información exacto, reciente. con lo que salió Sí, hoy mismo. sí, hoy mismo, ¿eh? Así que, el auto más seguro de CESBI. Bueno, agradecemos obviamente a Pablo y al CESBI por permitirnoslo, tenerlo todo tan fresquito. Bueno, ¿qué hay que hacer? Y seguirnos, activar la campanita para que le lleguen las Sí. notificaciones de MotorWeb, como siempre. Hoy estamos en un horario un poco Sí, especial, sí. pero por lo general Sí, salimos los muy bien. miércoles. Y bueno, y por supuesto, y comentar, hacer todo lo suficiente como para que también se viralice. Y si te gusta esto y querés compartirlo, que así lo ve mucha pero más gente, ¿eh? Y por supuesto, lo de las redes que ahí siempre. Tenemos detractores, seguidores, tenemos de todo. Así que está bueno. Hasta la semana que viene.